Muy buenas tardes amigos, muy buenos días y les doy la bienvenida a un video aquí en Reflexiones Modernas. Conforme vamos creciendo en la creencia del cristianismo, conforme vamos desarrollando nuestras vidas, probablemente desde niños que nuestros padres nos llevaban a la iglesia con la mejor intención de enseñarnos, ¿no? a respetar a Dios, amar a Dios, pensando que esa sería la mejor forma de asegurarse que tuviéramos unas vidas plenas y prósperas, que aprendiéramos desde niños a honrar y a respetar a Dios, ¿no? Porque es la clave para que te vaya bien. Escuchamos que nos dicen que para que nos vaya bien siempre hay que poner primero a Dios, ¿no? Entonces desde niños, desde que vamos a la iglesia, pues vamos a la escuela dominical y se nos van metiendo muchas ideas en la cabeza, maneras de interpretar la realidad, información de acuerdo a cómo se supone que es Dios. Y obviamente la mayoría de las veces, si no es que todas las veces, no analizamos tranquilamente o a profundidad si esto que nos están enseñando realmente es verdad, o si realmente tiene algún tipo de lógica, o si realmente tiene algún tipo de manera de corroborarse. Solamente aprendemos lo que nos enseñan sin cuestionar, sin preguntar y realmente si alguna vez hacemos alguna pregunta, es raro que realmente las personas nos quieran aclarar si es algo refuscado o si es una pregunta un tanto difícil. Generalmente se nos enseña a no cuestionar, a creer y que nosotros no podemos cuestionar a Dios y que solamente tenemos que obedecerle y seguirle sin preguntar y nada más. Y una de las cosas que se nos enseña en la iglesia cuando vamos creciendo y en general, ya sea que hayamos llegado ya de adultos, es que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Que Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Como dice la Biblia, ya nos había mirado, ya nos había amado, ya había puesto sus ojos en nosotros. Desde antes que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, el Señor ya nos había conocido, ya nos había amado y ya tenía grandes planes para nosotros, ¿no? No es eso lo que escuchamos tantas veces a lo largo de nuestra vida en la iglesia o incluso nuestros padres o aquí y allá. Es parte de la cultura general, ¿no? De esta parte del mundo, que creemos que Dios tiene planes para nosotros y que esos planes se van a cumplir. A mí me ha tocado mirar amigos con los que crecí en la iglesia, con los que fueron cercanos a mí, aún a esta edad, ¿no? Ya grande, adultos, seguir creyendo que el Señor va a cumplir su voluntad en nuestra vida, que nada lo va a detener. Sin embargo, nuestras vidas no dejan de ser lo más comunes y lo más ordinarias como cualquier otra persona que no tiene ningún tipo de fe o que no practica ninguna religión. Simple y sencillamente la vida se desarrolla normalmente, aunque se nos haya enseñado que Dios tiene grandes planes para nosotros y un plan perfecto. ¿Pero a qué me refiero con el título de este video? Que es, ¿qué tan ilógico es que Dios tenga planes perfectos para nosotros? Para poder analizar esto, analicemos otro tipo de cosas que nos meten en la cabeza desde que vamos desarrollándonos en el cristianismo. Y esto es que tenemos un libre albedrío. Otra vez que Dios tiene el control, ¿no? Siempre que escuchamos, ¿no? Cuando estamos pasando por alguna situación difícil, que algún familiar o amigo nos quiere alentar, ¿no? Nos quiere ayudar, nos quiere hacer sentir mejor y nos dice, no te preocupes, Dios tiene el control. Y no nos damos cuenta que hay una discrepancia entre esas dos cosas, porque o tenemos libre albedrío o Dios tiene el control. No se pueden las dos. Porque si tenemos libre albedrío y empezamos a vivir nuestra vida con libertad, tomar nuestras propias decisiones, entonces Dios no puede tener el control. Porque si Dios tiene el control, entonces no tenemos libre albedrío. Es sencillo, no es difícil. Y estos dos conceptos que se nos meten en la cabeza, que se nos hacen tan normales y que los vemos con tanta familiaridad, no nos damos cuenta porque nunca analizamos, nunca realmente profundizamos ni cuestionamos, solamente creemos. No nos damos cuenta que chocan entre sí. Y no nos damos cuenta aparte que no solamente es nosotros, sino todas las personas a nuestro alrededor también tienen libre albedrío. Entonces, ¿qué tan ilógico es pensar que Dios tiene un plan perfecto para nosotros y que depende de nosotros que se cumpla, ¿no? Cuando empezamos a hablar de este tipo de temas, generalmente los creyentes dicen que depende de nosotros que se cumpla, ¿no? Si estamos dispuestos a obedecer, si estamos dispuestos a seguir las leyes de Dios, si estamos dispuestos a tomar nuestra cruz cada día, ¿no? Y seguirle, ¿no? Y someternos a sus leyes, ¿no? Y honrar a Dios con nuestras vidas, etcétera, etcétera. Pero los demás también tienen libre albedrío. Entonces, y inevitablemente nuestras vidas están enlazadas o ligadas a las demás personas. No somos totalmente independientes y que si yo vivo la vida correctamente quiere decir que ya todo va a salir bien. Existen otras personas con las que me tengo que desenvolver, con las que me tengo que relacionar
ya sea en mi trabajo o en mi escuela, incluso nuestra propia familia, incluso las personas con las que compartimos la casa cuando crecimos, nuestros hermanos, nuestros padres. Ellos también tienen la libertad de escoger lo que van a hacer e inevitablemente lo que ellos escojan también nos va a afectar. Es decir, ¿qué pasa si mi papá decide no seguir a Jesús o a Dios, decide no ser creyente, pero mi mamá sí, y mi mamá a lo mejor me inculca las leyes de Dios y hace lo mejor que ella puede para educarme y para amarme Sin embargo, mi papá no? Entonces, muchas cosas que hace mi padre, obviamente un ejemplo hipotético, o que decide, afectan mi vida. Porque yo vivo en esa casa. ¿Qué tal si él acepta irse a otro lugar a trabajar? Y al irse a ese otro lugar a trabajar, nos vamos todos con él. Y esos planes que tenía con Dios conmigo, tal vez en esa ciudad, tal vez en esa iglesia, tal vez que ahí iba a encontrar a la mujer de mi vida, que tal vez ahí iba a desarrollar esos talentos y esos dones que Dios tiene, que Dios puso en mí y que me quiere usar en ellos, ¿verdad? Pero mi padre decide irse a otro lado a vivir, ¿no? A otra ciudad, a otro país. Allá vamos todos con él, ¿no? ¿Y qué pueden decir los creyentes? No, pues es que Dios también puede cumplir su propósito en otro lugar. Entonces existe que el plan A y el plan B, o el plan C, o el plan de Dios era que yo en efecto me moviera para allá, y para eso era necesario que mi papá no fuera creyente. Entonces yo no quería que mi papá fuera creyente para que de esa forma yo pueda cumplir mi plan perfecto. Pero ¿qué pasa con el plan perfecto para él? ¿Qué no se supone que Dios quiere que él proceda al arrepentimiento y que él también se entregue y que todo eso? Entonces, conforme vamos pensando así, vamos desenlazando la maraña de las cosas que nos enseñan a creer sin cuestionar y nos damos cuenta que son ilógicas, porque cada quien tiene la libertad de hacer lo que quiera. ¿Qué pasa si el gran propósito de Dios era que, no sé, que yo fuera pastor, pero en una noche en la que me ganaron las ganas, no sé, me metí con mi novia o con alguna amiga, que puede pasar, y luego la embaracé y ahora los planes cambiaron completamente, y cuando llego y le digo a los líderes lo que sucedió, me ponen en disciplina y ese gran liderazgo con el que yo estaba buscando completamente se corta, y ahora ellos me miran a mí de una forma distinta y las puertas de liderazgo y de servir a Dios se empiezan a cerrar. No, pero Dios puede cumplir el propósito de tu vida de otra manera, entonces quiere decir que hay un plan B. ¿Me explico? ¿Qué tan ilógico es pensar que no nomás en mí, sino en todas las personas del mundo Dios tiene un plan perfecto para ellos y que Dios lo va y lo puede cumplir? Y que cada una de las personas tome las decisiones correctas y que cada una de las personas siga la voz de Dios y que cada una de las personas haga la voluntad de Dios para que Él cumpla su plan. O entonces, si lo va a cumplir, nos va a obligar a hacer lo que Él quiere para cumplir su plan. Entonces no tenemos libre albedrío. Todas estas son cosas que nos enseñan y que las creemos sin darnos cuenta que esto son completamente ilógicas. Que la vida sucede de acuerdo a lo que tú haces. Que la vida sucede de acuerdo a tus decisiones, a tus acciones. Que si vas o si vienes o si decides quedarte en algún lugar, o si decides entablar una relación con alguien, o si decides entrar a ese empleo, o si decides estudiar tal carrera, o si decides siempre no estudiar tal carrera y cambiarte a la mitad a otra, o infinidad de cosas que tú decidas en tu diario vivir es lo que va a definir a dónde vas. E inevitablemente cosas que otras personas decidan también van a afectar a dónde vas. Porque puede ser que tú hagas todo muy bien, pero ¿qué pasa si en ese momento alguien decidió tomar, manejó borracho y te chocó y ahora estás pasando por una crisis que tú no merecías? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso, no? De personas creyentes, de personas de fe que han buscado obedecer a Dios, que han buscado amar a Dios, honrarlo, etc. Y les suceden tragedias que cambian sus vidas para siempre y que se preguntan ¿por qué? Que mientras que cada quien tenga libre albedrío, no puede existir un plan perfecto. Es así de sencillo. No puede existir Dios tiene el control. Que cada quien hace lo que quiere. Y aún cuando tú digas, es que yo le voy a permitir a Dios que Él cumpla su plan perfecto, aún así es posible que otras personas hagan cosas que me afecten y que cambien completamente ese plan perfecto que Dios diseñó para mí. Crecemos en el cristianismo con muchas ideas en la cabeza que son completamente ilógicas, que son completamente irreales, que son imposibles. Las mismas características o atributos del Dios en el que nos enseñan a creer, el Dios cristiano, que es bueno, que es misericordioso, que es todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipotente, que es etcétera, etcétera. Esas características chocan entre sí. No puede ser bueno y todopoderoso a la vez.
o no puedes ser bueno y omnipresente a la vez. Y haré videos para explicar. De hecho, ya he hecho videos de eso, que tal vez si los buscas ahí en el canal, puedes llegar a ellos. Pero como nunca analizamos las cosas, nunca las pensamos, nunca razonamos, nunca nos ponemos a cuestionarlo. Ay, sí, esto que me están enseñando será verdad. A ver, vamos a pensar y analizar y analizar y analizar. Porque para las religiones el pensar y analizar es algo malo. ¿Por qué? Porque puedes caer en tu carne, porque puedes caer en tu propio... Porque puedes caer en tu propio razonamiento, porque el Satanás puede utilizar eso para meterte ideas, porque si Dios nos dio un cerebro grandioso que tiene la capacidad de razonar, ¿usarlo está mal? ¿Usarlo? ¿O por qué Dios crearía las cosas de tal forma que van en contra de la misma lógica que Él creó? Existen un sinfín de cosas ilógicas de lo que nos enseñan en el cristianismo. Sin fin. Y de manera filosófica nos damos cuenta que son insostenibles. Y sin contar las históricas y sin contar la literatura comparada y sin contar todas las cosas que ya se han descubierto de la Biblia y de las evidencias supuestas históricas y de todo eso. El simple hecho de razonar nos lleva a darnos cuenta que es ilógico que exista un plan perfecto. No existe un plan perfecto. Cada quien decide llevar su vida de la mejor manera que puede y de la mejor manera que va a alcanzar o que puede alcanzar. A otros se les presentarán mejores oportunidades, a otros se les presentarán menos oportunidades, pero la idea es que con lo que poco que tengas o lo mucho que tengas, tú busques crear la mejor vida que tengas, pero haces lo que tú decidas. No tienes que esperar a que Dios te revele cuál es su voluntad, porque si se le va la vida a mucha gente esperando a ver cuál es la voluntad de Dios y no se atreven a iniciar un negocio y no se atreven a casarse con esa chica y no se atreven a lo mejor a irse a otra ciudad porque ya les ofrecieron un trabajo y dejarían su iglesia donde ya tienen un ministerio y bla, bla, bla. Y no se atreven a hacer cosas porque están esperando saber cuál es la voluntad de Dios, pero es que no hay ninguna voluntad de Dios. Somos aleatorios. El simple hecho de que Dios haya planeado que tú y yo existiéramos es otra cosa ilógica completamente. Porque para que nosotros existamos es el resultado de demasiadas decisiones de personas completamente aleatorias. En nuestro árbol genealógico, ya nuestro tatarabuelo, ¿no? Nuestra tatarabuela. Pues ellos decidieron tener relación, ¿no? Y ya por eso nació un individuo. Y luego ese individuo decidió con otra... Y cada quien tomó la decisión. No fue Dios que le puso la mente. Híjole, yo voy a querer que nazca Adán en 300 años. Entonces yo le voy a meter en la cabeza a ella y a él que tengan relación para que después nazca este individuo. Y luego también a otra individua la va a poner en la cabeza que se junten para que después salga otro. Y así manipulando la cabeza de todo mundo para que después llegue y exista yo. No, yo estoy aquí por pura casualidad. Porque mi papá y mi mamá decidieron tener una noche de pasión, como se dice, y ahora estoy aquí. Y que si por alguna razón hubieran decidido esa noche no, sino al siguiente día, ya yo no hubiera existido, hubiera sido otro esperma. O a lo mejor 10 minutos antes, o a lo mejor 10 minutos después. O que si en vez de haber tenido relaciones ahí hubieran peleado y se hubieran separado, yo no hubiera existido. Pero son decisiones aleatorias que no tienen nada que ver con un Dios imaginario con características contradictorias. Tenemos que despertar a la realidad, dejar de ser ingenuos creyendo tonterías, creyendo cuentos. Es como si te creyeras la historia de Spider-Man o como si te creyeras la historia de los animes, ¿no? De Naruto, ¿no? O de Dragon Ball y de Goku, ¿no? Que llegó del planeta de los Saiyajin, ¿no? Y está aquí. Piensas que eso es real. O sea, el cristianismo está lleno de irracionalidad de manera increíble. ¿Y cómo es que la gente lo sigue creyendo ciegamente? ¿Y cómo es que tú, si estás mirando este video y llegaste hasta este punto y me estás mirando y eres cristiano y eres creyente, te estás enojando por lo que te estoy diciendo? Pero yo te invito a razonar, yo te invito a pensar, yo te invito a cuestionar y que te des cuenta cómo lo que nos enseñan es una total incoherencia. No puede existir un plan perfecto porque existe la libertad de que cada quien haga lo que quiera. Y mientras que eso exista, no puede haber un plan perfecto. Que te vas a equivocar, que otras personas se van a equivocar y tal vez esas cosas te van a afectar. Y todos estamos ligados, nuestras vidas están ligadas con las de los demás. Déjame ahí en los comentarios lo que piensas y seguiremos con esta serie de videos en donde seguiremos analizando cómo es que todas las cosas que nos enseñan en la iglesia son completamente incoherentes y que lejos de ayudarnos a una mejor vida, nos perjudican para obtener la mejor vida que podemos encontrar o que podemos desarrollar, sabiendo que depende de nosotros mismos y no de un ser imaginario que supuestamente tiene planes perfectos para nosotros y que se van a cumplir, no importa. Ok, piénsalo. Cuídate mucho y hasta pronto.